Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Ravedrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM. Por mucho tiempo he sido profesor de la materia Derecho Aduanero. También, bueno, he trabajado en la Administración General de Aduanas, la entonces Administración General de Aduanas en 4 ocasiones, siendo la última ocasión el encargado del área jurídica precisamente de aduanas. Y vamos a platicar entonces de un resumen de la ley aduanera, la cual fue publicada el 15 de diciembre del año de 1995. Entró en vigor el 1 de abril de 1996. A partir de ahí ha sufrido diferentes reformas, la última de ellas el 12 de noviembre del año 2021. Y bueno, hay una actualización de cantidades que vienen en la propia ley el 27 de diciembre de 2022. Yo recuerdo la primera vez que leí la ley aduanera, la verdad es que no la entendí mucho. Fue complicado. Papá era abogado y le preguntaba, oye, papá, fíjate que no le entiendo esta ley. Y me dijo, vuelve a leer. Y vuelve a leer y la verdad es que pues no lo entendía mucho, pero trataré de ser muy sencillo para que la puedas comprender. Mira, básicamente la ley tiene 203 artículos. Está dividido en 9 títulos. El primero tiene que ver con disposiciones generales, el segundo con el control en la aduana de despacho, el tercero contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias. Aquí hago un alto. Es muy importante que tú sepas que para poder importar o exportar una mercancía, tienes que saber cuál es la clasificación arancelaria de esa mercancía. Esto no está en la ley aduanera, está en la ley de los impuestos generales de importación y exportación, pero todo lo demás viene regulado en la ley aduanera y también en la ley de comercio exterior. Pero regresando a este tema entonces, una vez que se clasifica arancelariamente una mercancía, que va a ser objeto de otro video, es cuando tú conoces dos cosas importantes. Uno, ¿cuál es el arancel que debes de pagar, que es la contribución? ¿Sí? Recordar que el impuesto general de importación y exportación es un arancel, es lo mismo. Y por otra parte, ¿cuál es la restricción o regulación no arancelaria a la cual se encuentra sujeto una mercancía? Por ejemplo, si tú vas a importar pollo, por decir, carne de res, regularmente estos productos están sujetos a ciertos permisos, a ciertas autorizaciones para que se pueda proteger ahora sí que a las personas, a los animales, incluso a la vida silvestre, ¿no? La flora y la fauna. Si vas a importar, por decir un ejemplo, árboles de Navidad, pues bueno, esos árboles tienen que venir desinfectados, tienen que venir de alguna manera preparados para que no vayan a tener plagas, no vayan a tener algo que pueda atacar el ecosistema de los países, entonces, de nuestro país. Entonces, esas son las restricciones y regulaciones no arancelarias. Las cuotas compensatorias, por ejemplo, esas las determina la Secretaría de Economía. Esas no son contribuciones y también se consideran aprovechamientos, pero también restricciones y regulaciones no arancelarias. Vamos a ver que también en el artículo 52 de la ley también se consideran las normas oficiales mexicanas como restricciones y regulaciones no arancelarias. Entonces, como ves, hay que tener cuidado de clasificar bien las mercancías para conocer, por un lado, cuál es el arancel que deben de pagar, si hay algún tratado internacional que te permite, en virtud de los tratados de libre comercio, pagar menos o no pagar nada, y por otra parte, conocer cuál es la restricción o regulación no arancelaria a la cual se encuentra sujeta estas mercancías. Entonces, a eso se refiere precisamente el título 3 de la ley aduanera. Luego el título 4 habla de los regímenes aduaneros, pues son los destinos que le puede dar una mercancía. Ahorita vamos a hacer un poquito más de énfasis en cuáles son estos regímenes. Luego el título 5 habla de franja o región fronteriza. El título 6 habla de atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales. Aquí habla de las facultades del presidente de la República, del secretario de Hacienda, los procedimientos administrativos que inician en contra de los particulares, que puede ser, por ejemplo, un PAMA, un PAMITA. Todo esto viene en este título sexto. El título séptimo habla de los agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros. Es un título muy específico que se refiere precisamente a esta persona física que tiene una patente o que se la dio la Secretaría de Hacienda o el SAT y ahora sería la NAM, y que le permite llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías por cualquiera de sus regímenes y tráficos. Hay ocasiones en las cuales las empresas pueden hacer el despacho directamente sin necesidad de contar con un agente aduanal, pero la verdad es que por lo general las importaciones se hacen a través de los agentes o de las agencias aduanales. El título octavo habla de infracciones y sanciones. Aquí hay todo un catálogo de infracciones que se pueden cometer al momento de importar una mercancía, que va desde omitir, por ejemplo, el pago total o parcial de una contribución, una multa es muy alta, del 100 al 130%, el no cumplir con una restricción o regulación no arancelaria, la multa también es muy alta, ahí es el 70% la mínima.
es del 70% del valor de las mercancías, y así vamos a encontrar diferentes infracciones y sanciones que están contenidos en la ley aduanera. Ojo, los delitos no vienen en la ley aduanera, están en el Código Fiscal de la Federación a partir del artículo 102. Y luego tenemos aquí los recursos administrativos, que es el título 9. Los recursos administrativos básicamente es un solo artículo, el artículo 203, te dice que en contra de las resoluciones que emite la autoridad aduanera, puedes optar o por el recurso de revocación antes de ir al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, puedes ir primero al recurso de revocación, después ir al juicio contencioso administrativo, o puedes optar por ir directamente al juicio contencioso administrativo. Y esa es la primera parte de la ley. Ahora vamos a hablar de una manera más específica de los títulos y de los capítulos y secciones que aparecen en la ley. Como platicamos, el título primero habla de disposiciones generales. Tiene 2 capítulos. Uno dice del ámbito de aplicación y principios, es decir, a quién se le aplica la ley. Fundamentalmente, de una manera muy resumida, es todo aquel que extrae o introduce una mercancía a territorio nacional. Es un sujeto obligado. Los agentes aduanales, las agencias aduanales, los consignatarios, todas las personas que intervienen en esta entrada o salida son obligados al cumplimiento de la ley. Dice en el artículo primero que el Código Fiscal de la Federación se aplica supletoriamente a las disposiciones de la ley aduanera. Después, en el capítulo 2 habla de notificaciones electrónicas. Lo que sucede es que prácticamente todas las operaciones de comercio exterior se hacen a través de los medios electrónicos. Para eso tenemos un sistema automatizado aduanero integral y otras, la ventanilla única de comercio exterior, por ejemplo, que forma parte de ese sistema electrónico aduanero. Entonces, cuando tú haces uso de este sistema electrónico, las notificaciones, conforme el artículo 9A hasta el 9E, tienen que ser electrónicas. Entonces, esto no consiste más que en mandarte un aviso de disponibilidad, tienes 5 días para abrirlo, y posteriormente, si no lo abres, se notifica por estrados a través de la misma página electrónica. Serán 15 días que esté publicado y el día 16 es cuando surte sus efectos. Luego, el título 2 habla del control de aduana en el despacho. Aquí tiene que ver precisamente cómo las mercancías entran al país, cuáles son, puede ser de manera por vía aérea, marítima, terrestre, fluvial, por los ríos, o incluso por el ferrocarril. Habla precisamente de que la entrada tiene que ser por aduana autorizada. El anexo 21 de las reglas nos dice cuáles aduanas no puedes despachar determinadas mercancías. Nos habla, por ejemplo, del depósito ante la aduana, que es el capítulo 2. Este depósito ante la aduana no es otra cosa más que cuando una mercancía arriba por vía marítima o por vía aérea, por la general, se bajan a un almacén general de depósito, que está habilitado como recinto fiscalizado. Esto es muy fácil ver, por ejemplo, en Veracruz, en Manzanillo, donde cuando llega el barco le bajan el contenedor, lo pone en un área que precisamente está autorizado a los particulares, que son recintos fiscalizados o autorizados o concesionados. De eso habla esta parte. Entonces, cuando esas mercancías se encuentran en ese lugar, están para su guarda, almacenaje y custodia, pero está del lado de un particular, por la general. Entonces, es cuando tú puedes pedir el previo para que se revisen las mercancías, puedes tomar muestras para acondicionar las mercancías para que se puedan importar. Hasta este momento no se han presentado las mercancías ante la aduana, están en un recinto fiscalizado. El recinto fiscal es la aduana. Y después del capítulo 3 te hablo del despacho de mercancías. Este despacho, bueno, aquí te va a decir que tienes que elaborar un pedimento u otros documentos aduaneros que están ahí contenidos, qué documentos son los que le debes acompañar al pedimento, por ejemplo, lo que tiene que ver con todo el tema de transporte, el tema del valor de las mercancías, la factura, el certificado de origen en su caso, si hay una preferencia arancelaria, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias, entre otros, ¿no? Aquí estamos hablando del artículo 36 y 36A de la ley aduanera. Y el artículo 43 es el que te dice cómo se debe llevar a cabo el despacho de las mercancías, ¿no? Que una vez pagado el pedimento, se presenta ante el módulo y, bueno, el reconocimiento aduanero, que si te toca verde es desaduanamiento libre, si es rojo es reconocimiento aduanero. Todo eso lo encontramos en el artículo 43. El artículo 46 nos dice que si hay una irregularidad, entonces se deben levantar las actas que vienen en el artículo 150 al artículo 153 de esta ley aduanera. El título 3 habla de contribuciones, ¿no? Recordando que las contribuciones son los impuestos, derechos,
aportaciones de seguridad social, contribución de mejoras, cuotas compensatorias, que platicamos que son las que establece la Secretaría de Economía a través de la Ley de Comercio Exterior, y dice, y demás restricciones y regulaciones no arancelarias. Aquí vamos a ver cuáles son los hechos gravados, que es lo que grava la ley, quiénes son los responsables, incluso los responsables solidarios, quiénes son los responsables directos. Habla de la afectación de mercancías y exenciones. O sea, las mercancías quedan afectas al cumplimiento de la legislación fiscal aduanera. Habla de las exenciones, que son muy importantes, están en el artículo 61. Habla de la base gravable. ¿Cómo se determina la base gravable del impuesto general de importación y de exportación? Es un tema bien importante por el tema de valoración. Uno de los principales problemas al que se enfrenta la aduana mexicana es el tema de la subvaluación, que es cuando se declara un valor más inferior a aquel que realmente le corresponde. Entre menos declaras que vale una mercancía, paga menos, pero ahí es donde de alguna manera no se están pagando de manera completa las contribuciones. Entonces esto, por supuesto, que afecta. El título 4 habla de regímenes aduaneros. Es que hay diferentes regímenes. Todo el mundo piensa que solamente hay importación y exportación, y no es así. El capítulo 1, por ejemplo, habla de disposiciones comunes, pero ya el capítulo 2 habla de los definitivos de importación y de exportación. Una mercancía es importada de manera definitiva cuando ingresa al país con la finalidad de permanecer por tiempo ilimitado. Lo mismo a la exportación, para permanecer en el extranjero por un tiempo limitado. Donde se empieza a complicar es en el capítulo 3, que habla de temporales de importación y de exportación. Porque estas importaciones temporales o exportaciones temporales pueden ser para regresar al extranjero en el mismo estado, o para regresar a nuestro país en el mismo estado, o para ser objeto de transformación, reparación, ¿sí? Y programas de maquila, elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Economía. Esto es lo que rige todo lo que son las IMEX, y es bastante amplio. Incluso hay un decreto precisamente que regula las IMEX. El capítulo 4 habla de depósito fiscal. Mira, este depósito tiene muchas ventajas. Si tú no tienes una bodega donde almacenar las mercancías, puedes mandarlo al depósito fiscal. Te dan una carta de cupo, pagas una cantidad y bueno, las mercancías pueden estar ahí. A lo mejor requieres que este lugar tenga un frigorífico. Hay depósitos fiscales que tienen frigoríficos, sobre todo, por ejemplo, los medicamentos que requieren una cadena de frío. Y es posible diferir el pago de los impuestos. Por ejemplo, en el caso de los vinos y licores, de los cigarros, si no tienes todo el dinero para pagar los impuestos, que sobre todo el IEPS y el IVA son impuestos que se pagan y que son muy altos, lo que puedes hacer es mandarlos al depósito fiscal, a este régimen, y así como vas extrayendo las mercancías, vas pagando los impuestos. Tenemos el capítulo 5, que es el tránsito de mercancías, que puede ser interno o puede ser internacional. Eso posibilita que, por ejemplo, se puedan despachar mercancías en Aguascalientes, ¿no?, en el mero centro del país, en Guadalajara, en Puebla, en la Ciudad de México, porque es posible trasladar una mercancía, por ejemplo, de la aduana de Manzanillo a la aduana aquí de la Ciudad de México, bajo supervisión de la autoridad aduanera, con el propósito de que la aduana de Manzanillo sea la aduana de entrada y la de aquí sea la aduana de despacho. Y si es una exportación, viceversa, ¿no? Aquí donde se embarcan y allá la de salida. Entonces, es importante este tema del tránsito interno, y hay un tránsito internacional que, por ejemplo, una mercancía puede ingresar por Nuevo Laredo y salir por Ciudad Hidalgo, Chiapas. A lo mejor no se puede utilizar en ese momento por temas climatológicos el barco. Bueno, pues es más seguro mandarlo por ferrocarril. Entonces es cuando estamos hablando de este tránsito internacional de mercancías. La condición es que las mercancías no se van a quedar en territorio nacional, sino que tienen que abandonar, salir del país, y entonces está ya hecho el tránsito internacional. El capítulo 6 habla de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Lo que sucede es que regularmente los recintos fiscalizados, por lo general, solamente llevan a cabo las funciones de guarda, almacenaje y custodia. Aquí, esta autorización les permite además elaborar, transformar o reparar, como si fuera una IMEX. Y el capítulo 7 habla del recinto fiscalizado estratégico. Este régimen es muy benéfico. De hecho, aquí en el Centro Universitario se está publicando este libro del recinto fiscalizado estratégico, que tiene que ver con aquellas áreas que son propiedades de particulares, que pueden estar pegadas a una aduana o no, puede ser colindante o no colindante, y en donde se llevan a cabo las funciones de elaboración, transformación, reparación, venta, distribución, almacenaje, custodia de las mercancías. Es un régimen
muy interesante que la gente debe de conocer, sobre todo los logísticos deben de conocerlo muy bien, porque permite el poder almacenar estas mercancías a un menor costo. Y tenemos el título 5 que habla de franja horarial fronteriza, donde nos define qué es la franja horarial fronteriza, nos da la definición de qué es un automóvil nuevo, qué es un camión ligero, etcétera, los beneficios que tienen las personas que viven en estas franjas o regiones fronterizas, ¿no? El tema de los autos, que es muy relevante, y bueno, vienen diferentes disposiciones que regulan en estos lugares, ¿no? En la franja o región fronteriza. El título 6 habla de atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales. Y aquí empezamos a ver entonces el tema de cuándo aduanas puede, por ejemplo, retener una mercancía, cuándo puede embargar una mercancía, cuándo puede iniciar un procedimiento a un particular por alguna infracción administrativa que haya cometido, que puede derivar incluso de un crédito fiscal, ordenar que las mercancías pasen a favor del fisco federal, o incluso ordenar que ante la imposibilidad de que pasen a favor del fisco, de que se tengan que pagar al fisco federal. Entonces aquí vienen diferentes artículos que de alguna manera regulan estas facultades que tienen el presidente de la República en primer momento y dos, la Secretaría de Hacienda y las autoridades aduaneras. El título 7 habla de los agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros. Platicábamos ya que el agente aduanal es la persona física que tiene una patente para llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías. El 25 de junio del año 2018 se crearon las agencias aduanales, en donde puede participar uno, dos o más agentes aduanales y crear entonces lo que le llama la agencia aduanal corporativa, es decir, es una persona moral, es una sociedad civil que tiene como objeto precisamente el despacho aduanero de las mercancías. Es una figura que, bueno, está contemplada en la ley, desafortunadamente no ha operado por falta de regulación por parte de las autoridades aduaneras. Y los dictaminadores aduaneros, que son aquellas personas que auxilian en la labor del reconocimiento aduanero, por ejemplo, con la interpretación de imágenes. Sabemos que una de las obligaciones que tenemos a nivel internacional, en el Acuerdo sobre Facilitación, el Convenio de Kioto y demás tratados, es precisamente la utilización máxima de tecnologías de la información y también de poder llevar a cabo la revisión no intrusiva a través de los aparatos, de los instrumentos ahora sí que electrónicos que se encuentran disponibles y que a través de ellos es posible revisar mercancías sin necesidad de abrirlos, ¿no? Son aparatos no intrusivos. Entonces, aquellas personas que llevan ese análisis de estas imágenes que aparecen en el aparato de rayos X, por ejemplo, son dictaminadores aduaneros, no son servidores públicos del SAT y regularmente trabajan para una empresa. Aquí vienen los requisitos. En el caso de los agentes aduanales, ¿cuál es el requisito para ser agente aduanal? ¿Cuáles son sus obligaciones, sus derechos? Pueden ser sujetos a procedimientos de inhabilitación, suspensión, cancelación, extinción de la patente, sobre todo cuando el agente aduanal fallece. El título 8 habla de infracciones y sanciones. Son diferentes las infracciones y las sanciones establecidas precisamente en la ley aduanera. No hay una homogeneidad, pero bueno, la verdad es que las infracciones son muy altas. Aquí sí hay que recordar que el artículo 22 constitucional nos indica que no debe haber una multa excesiva y que éstas deben de ser proporcionales a la gravedad de la infracción cometida. Lo mismo lo dice el GATT. Sin embargo, en este título 8 vamos a encontrar infracciones y sanciones bastante severas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Puede ser no solamente el hecho de no pagar completo o no pagar el impuesto general de importación, sino puede ser el incumplimiento de una restricción o regulación arancelaria que decíamos es grave porque la sanción mínima es del 70% del valor de la mercancía, así como también en no transmitir la información debidamente. Hay una infracción muy fuerte en el tema del COBE por no transmitirlo, comprobante de valor electrónico, así como diferentes sanciones por no portar el gafete, por utilizar un teléfono celular dentro de las instalaciones, el pegarle con el camión al módulo de selección automatizado, etcétera. Existen diferentes infracciones que van desde el artículo 176 hasta el 202 de la ley aduanera. Y el último artículo de la ley aduanera está dentro del título 9, que son los recursos administrativos, que platicábamos que este artículo 203 nos dice que podemos ir al recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación, antes de ir al juicio contencioso administrativo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Si el recurso de revocación se interpone, como lo dice el Código Fiscal en el artículo 120-121, a través del buzón tributario ante el SAT, y después se lo van a mandar a la ANAM para que lo pueda resolver.
Si es juicio contencioso, bueno, pues, nos sujetaríamos a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Federal y en este caso conocería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En materia aduanera existen 3 salas especializadas. En materia de comercio exterior, en la Ciudad de México es una, la segunda está en Monterrey y la tercera está en Jalapa, Veracruz. Bueno, como ves entonces, esta ley aduanera tiene 203 artículos, tiene 9 títulos y básicamente esta es la estructura que tiene. Si quieres conocerlo con mayor profundidad, con mucho gusto tenemos el diplomado en Derecho Aduanero aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, la licenciatura en Vista Aduanal, que te hace un experto en clasificación arancelaria, la maestría y el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, y el curso de preparación para agente aduanal. Muchas gracias por tu atención. Soy Juan Ravendaras Cisneros García y sigo a tus órdenes.